Hello guys, welcome back to your channel for English Learning, English with Jordan. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su canal para aprender inglés, English with Jordan. En la clase de hoy vamos a ver algo que se llama linking words. Linking words son palabras para conectar las ideas, las frases o los párrafos que tengas, digamos, en un escrito o mientras estás hablando. Pero los vamos a dividir por el tipo de descripción que realizan. Entonces vamos a empezar con aquellos que nos van a servir a nosotros para describir similitudes. Antes de que empecemos con esta clase, te voy a decir algo muy importante. Esta clase va a ser un poco extensa, así es de que para que puedas verla toda, te recomiendo que puedas ver, por ejemplo, los primeros 10 minutos hoy, otros 10 minutos mañana y así. No sé exactamente cuánto vaya a tardar, porque pues hasta ahora voy a iniciar con el video, pero pues divide el tiempo total para que te la veas completa. En serio que dominando los linking words vas a ser súper pro en inglés. Así es de que vamos a iniciar con aquellas linking words que nos sirven a nosotros para describir similitudes. Una cosa importante, las linking words que voy a utilizar no van a ser linking words comunes, es decir, no van a ser linking words fáciles, van a ser un tipo de linking words de alto nivel. La primera de ellas para describir similitud es likewise. Likewise. Likewise puede significar asimismo, también, igualmente, del mismo modo o además. Hay algo que cuando a nosotros nos dicen es un gusto en conocerte, dicen nice to meet you. Si alguien ya te conoció y quiere decirte como que fue un gusto conocerte, te va a decir it was nice to meet you. Tú le puedes decir it was nice to meet you too, pero también puedes decirle likewise, como a mí también me dio mucho gusto conocerte, y solo lo resumes en una palabrita, likewise. Pilas. Esa palabra likewise, al ser de alto nivel, no es una palabra que te vas a encontrar para usarla en la calle, sino ya para un contexto un poco más formal. Ahora veamos otro ejemplo. Overtime work by adolescents is likewise forbidden. Overtime work by adolescents is likewise forbidden. Asimismo, se prohíbe el trabajo del adolescente en horas extraordinarias. La siguiente palabra que también nos sirve para describir una similitud es la palabra equally. Equally. Equally significa igualmente, por igual, asimismo, igual de o equitativamente. Por ejemplo, tú dices, scholarships are equally accessible to all students. Scholarships are equally accessible to all students. Las becas son igualmente accesibles para todos los estudiantes. Este que vamos a utilizar ahora es not only, puntos suspensivos, but also. Esto significa no solo, sino también. Pilas. Mira este ejemplo. The investigation is not only one that is continuing and worldwide, but also one that we expect to continue for quite some time. La investigación no solo es una que está continuando y a nivel mundial, sino también una que esperamos continúe por bastante tiempo. En algunos ejemplos podemos utilizar not only, puntos suspensivos, but, es decir, el but sin el also. ¿Cómo me quedaría? I identified with Denzel Washington not only as an actor, but as a person. Yo me identifico con Denzel Washington no solo como actor, sino como persona. ¿Ok? Vamos a hablar de algunos que nos sirven a nosotros para mostrar la causa y el efecto. ¿Cuáles son ellos? El primero de ellos va a ser as a result. Como resultado de, as a result of, Por ejemplo, profits have declined as a result of the recent drop in sales. Las ganancias se han reducido debido a
¿sí? As a result of, o como resultado de los recientes bajones o las recientes bajas en las ventas. Ahora vamos a ver uno que es bastante utilizado pero que tiene bastantes usos también, y es el thus. Thus. Ahora, el thus puede reemplazar la frase o la palabra por esta razón, for this reason. También cuando dices because of this, because of that, por esto o por eso, ¿ok? Entonces, siempre que vayas a usar el thus, por favor, colócale una coma, ¿sí? Es decir, thus, coma, tal cosa. Entonces, por ejemplo, miremos lo siguiente. Este es un ejemplo que viene desde la razón al resultado. ¿Cómo así, profe? Es decir, nos dan la razón y luego nos dan el resultado. Veamos cómo funciona. The term polymer is derived from the Greek poly, meaning many, and mer, meaning parts. Thus, polymers are substances made of many parts. Entonces, el término polímero está derivado o desderivado del griego poly, que significa muchos, y mer, que significa partes. Por esta razón, o debido a eso, los polímeros son sustancias hechas de muchas partes. ¿Ves? Thus. Cuando tú pones thus en uno de tus escritos, créeme que tu nota de una se eleva. Pero pilas, debes aprender a usarlo correctamente. Thus. Recuerda, por esta razón, debido a esto, debido a eso, ¿ok? Ahora, también usamos el thus cuando quieres decir esto significa que. Esto significa que. Por ejemplo, Table 1 reveals that Costa Rica has far better health indicators than other low-income countries. The infant mortality rate is over 4 times lower and the life expectancy is significantly higher. Thus, si te has fijado, el thus casi siempre está precedido de un punto. Thus, from this data, we can conclude that Costa Rica is significantly healthier than other low-income countries. Aquí, lo primero que nos dan es la evidencia para después darnos una conclusión. Por eso utilizamos el thus. ¿Por qué? Porque el thus, cuando estamos hablando de una conclusión, significa esto significa que. ¿Ok? Entonces, la tabla 1 revela que Costa Rica tiene mucho mejor indicadores de salud que otros países con ingresos bajos. La tasa de mortalidad infantil es 4 veces menor y la expectativa de vida es significativamente mucho mayor, es decir, mucho más alta que la de otros países. Esto significa que de estos datos podemos concluir que Costa Rica es significativamente más saludable que otros países con ingresos bajos. Ahora, también utilizas la palabra thus cuando quieres decir en otras palabras tal cosa, ¿sí? Digamos, this indicator was overpriced. Ese indicador estaba sobrevalorado. Punto. Thus, this indicator was a lie. En otras palabras, este indicador fue una mentira. Ahora, cuando tú quieres decir for example o por ejemplo, también puedes utilizar thus. Ahora, cuando tú quieras decir en esta manera, es decir, in this way, tú puedes colocar el thus en lugar de in this way. ¿Sí? Cuando vayas a colocar in this way, cámbialo por thus y de una vez le estás aumentando el nivel a tu escrito. ¿Listo? Y el último ejemplo que tenemos con thus, ¿sí? Es cuando el thus está acompañado de la palabra and, es decir, y en español, ¿sí? Entonces, tú vas a utilizar este thus, ¿sí?
que está acompañado del en, pero sin coma. Es el único que no lleva coma. Entonces tú dices, en das, ta, 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 ta. Por ejemplo, connectors signal the relationship between your ideas and thus act as the glue that binds the components of your argument or discussion into a unified. ¿Qué significa? Esto, cuando tú utilizas en das, significa que estás dando la introducción de un resultado logrado, ¿sí? De acuerdo con algunos medios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la relación de la señal de conectores entre tus ideas, ¿sí? Digamos que veníamos de un texto anterior. Y de esta manera, ¿sí? Y de esta manera, ese en das puede traducirse como y de esta manera, o en esta forma, o en esta manera. Actuar como el pegamento que une los componentes de tu argumento o discusión en un unificado. ¿Listo? Yo sé que estas palabras que estoy utilizando son de alto nivel, pero bueno, si vamos a utilizar linking words de alto nivel, necesitamos párrafos también de alto nivel con palabras nuevas, ¿ok? Ahora, la siguiente palabra es la palabra hence. Hence. Pilas. A veces yo les enseño la palabra hence a mis estudiantes, pero ellos dicen hence why, pero nunca debe estar así. ¿Por qué? Porque hence significa como esa es la razón por la que tal cosa, o esa es la explicación por la que tal cosa. Por ejemplo, his mother was Italian, hence his name Luke. Entonces, su mamá era italiana, por eso su nombre Luca. ¿Sí? Vamos ahora con la palabra since. Since. Y yo sé que me van a decir, since, profe, la que significa desde. Sí, significa desde, pero también puede ser utilizada como preposición, conjunción y adverbio para referirse a un tiempo y a una conjunción para introducir una razón. Yo sé que esto suena loco, pero con ejemplos va a sonar mucho mejor. Recuerda, usamos since como preposición, como conjunción y como adverbio para referirse a tiempo y como conjunción para introducirse una razón. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el since cuando estamos hablando de tiempo. Nosotros utilizamos el since para referirnos a previos puntos en el tiempo, es decir, a previos momentos en el pasado de nosotros. Usamos el since como preposición con una fecha, una hora o una frase sustantiva, ¿ok? Recuerda que una frase sustantiva es la que tiene pues un sustantivo como su cabeza, es decir, como su parte principal en la oración. Vamos a ver los ejemplos para que tú puedas ver de qué es lo que se trata. Vamos a ver el since con una fecha. It was the band's first live performance since May 1990. Fue la primera interpretación en vivo de la banda desde mayo de 1990. Fácil, ¿cierto? Ahora, I have been happily married for 26 years, since the age of 21. Entonces, aquí tenemos el since junto a una frase sustantiva. Vamos a ver que la frase sustantiva es la edad de 21 años. Si te fijas, ahí no tengo ni verbo ni nada, simplemente sustantivo. ¿Listo? Entonces, he estado casado felizmente por 26 años, desde la edad de 21. Ahora, recuerda que también podemos usar since como una conjunción para introducir una cláusula subordinada. ¿Sabes qué es una cláusula subordinada? Una cláusula subordinada es una cláusula que tiene sujeto y verbo, pero que depende de otra cláusula. Recuerda que una cláusula simplemente es un sujeto con un verbo, ya, eso es cláusula. Entonces, por ejemplo, yo como, ya, eso es una cláusula. Ella bebe, eso es una cláusula. Entonces, una cláusula subordinada es una cláusula, es decir, una parte de toda la oración que depende de otra para que tenga significado, ¿sí? Por ejemplo, it's so long since I saw them. Ha pasado mucho desde que los vi.
ahí tenemos una cláusula subordinada. ¿Cuál es la cláusula subordinada? I saw them. Si yo les digo a ustedes solamente I saw them, yo los vi, ustedes me van a decir ¿quiénes? Entonces por eso necesito que yo le dé una frase antes de ese since ahí. It was so long. Que ha pasado mucho tiempo desde que los vio, a las personas en las que en ese momento esté él hablando, ¿sí? A los abuelos, a los papás. Otro ejemplo. Lenny had slept most of the way since leaving Texas. Entonces, Lenny había dormido la mayoría del camino desde que dejamos Texas. Fácil. Leaving Texas, si lo dejamos solito no significa nada, pero si lo agregamos a la otra cláusula que tenemos al lado izquierdo, junto con el since, bueno, ya estamos dándole un significado mucho mejor. Ahora otro. He's been back to the office a few times since he retired. Él ha regresado algunas veces a las oficinas, ¿sí? Desde que él se retiró. Si yo solo dejo he retired, esa frase o esa cláusula no tendría sentido. Pero como la conecto con esta de la izquierda, sí va a tener mucho más sentido, ¿cierto? Entonces, la primera cláusula que yo tengo es la que me da a mí, ¿sí? El sentido para la subordinada. ¿Y cómo lo conecto? Con un since, ¿ok? Ahora, veamos otros ejemplos. Podemos utilizar también el since cuando vamos a hacer la introducción de una acción o de un evento desde cierto punto en el pasado. O nosotros podemos usar el pasado simple o el presente perfecto después de since y el presente perfecto en la cláusula principal. Uy, profe, ¿cómo así? Recuerda, pasado simple, yo comí, y si fuera pasado perfecto, el de yo he comido, ¿sí? Es decir, en inglés, I ate es el pasado simple y I have eaten es el presente perfecto. Entonces, por ejemplo, yo diría, they haven't received any junk mail since they moved house. Ellos no han recibido nada de correo basura desde que se mudaron. Ahora, recuerda que yo al ladito de since también puedo colocar un ing, es decir, una palabra con ing. Por ejemplo, since leaving school, he has had 3 or 4 temporary jobs. Since leaving school, he has had 3 or 4 temporary jobs. Desde que dejó la escuela, él ha tenido 3 o 4 trabajos temporales. Yo también puedo decir since he left school. Otro ejemplo. Since moving from Chicago to New York, I've learned how to play a new game. Desde que me mudé de Chicago a Nueva York, ¿sí? He aprendido cómo jugar un nuevo juego, ¿sí? Entonces, no se preocupen que le van a poder colocar un verbo con ing al ladito del since y tienen que, digamos, mantener la estructura. Acá pilas, porque cuando vayan a decir, por ejemplo, si ustedes dicen since eating y no dicen nada más, ¿cómo así? ¿Desde que comí qué? ¿Sí? No, utilicen algo para darle más sentido a la oración. Ok, ahora pasemos al since, pero cuando estamos dando la razón de algo. Por ejemplo, Charles had no reason to take a taxi since his flat was near enough to walk to. Charles no tenía una razón para tomar un taxi, ya que su apartamento estaba lo suficientemente cerca para caminar. Otro ejemplo. They couldn't deliver the parcel since no one was there to answer the door. Entonces el since acá está actuando como un ya que. Entonces, ellos no pudieron entregar el paquete ya que nadie estaba para responder a la puerta cuando ellos tocaron. A veces con el since se cometen varios errores. Uno de los errores típicos es creer que el since es igual al for. Y las personas dicen a veces she was waiting since for hours. Entonces, las personas quieren traducir lo que nosotros decimos en español de ella ha estado esperando desde hace 4 horas.
Nosotros decimos eso. Pero en realidad no podría decir yo desde hace 4 horas. Lo correcto es decir, ella ha estado esperando por 4 horas, porque es la cantidad de tiempo que ella ha estado ahí esperando, ¿sí? Entonces no digas she was waiting since 4 hours. Ella estaba esperando desde hace 4 horas. No, ella estaba esperando por 4 horas. El segundo ejemplo es cuando nosotros queremos decir desde, y como ustedes conocen la palabra from significa desde. Entonces las personas en lugar de colocar since colocan from. Por ejemplo, I've been swimming from I was 3 years old. Quieren decir yo he estado nadando desde que tenía 3 años. No, lo correcto es I've been swimming since I was 3 years old. Existe también otro error común y es que a veces confunden las personas el ago con el since. Entonces, usamos since y no ago después de it's a long time, ¿sí? Después de esa frase, it's a long time. Entonces, ha pasado mucho desde, entonces, it's a long time since I saw you, por ejemplo, ¿sí? Ahora pasemos al siguiente y el siguiente es therefore, ¿ok? Recuerda, bueno, algo que te olvidé decirte es que el THUS, el THUS, es la palabrita o el linking word más utilizado. La segunda más utilizada digamos, en escritos de alto nivel es therefore. Y se usa como THUS también, ¿ok? Pero siempre tiende a ocurrir estar al inicio de una oración, ¿sí? Separadas igual que el THUS con una comita. Entonces uno dice therefore, coma tal cosa. ¿Y qué significa therefore? Therefore significa por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, por ende, ¿listo? Por esta razón. Ahora, conociendo esto, vamos entonces a poner un ejemplo. Opponents of embryonic stem cell research believe that human life begins as soon as an egg is fertilized, and they consider a human embryo to be a human being. Therefore, they consider any research that requires the destruction of a human embryo to be morally wrong. Digamos que este párrafo es un poquito más como relacionado a la salud. Entonces, los oponentes de la investigación celular del tallo embrionario creen que la vida humana comienza tan pronto como un óvulo, recuerda que egg también es óvulo, es fertilizado. Y ellos consideran a un embrión humano como un ser humano. Entonces, ese therefore que tenemos ahí es como, por lo tanto, ellos consideran cualquier investigación que requiera la destrucción de un embrión humano como algo moralmente erróneo. ¿Listo? Ahora, también podemos utilizar el therefore cuando queremos decir en respuesta a este problema tal cosa. Por ejemplo, coal currently provides 30% of the energy in Europe. However, EU carbon emissions limits may greatly affect the coal industry in the near future. Therefore, many agencies are developing clean coal technology in an attempt to allow increased coal use in the future. Entonces, el carbón actualmente provee el 30% de la energía en Europa. Sin embargo, los límites de las emisiones de carbono de la Unión Europea pueden estar ampliamente afectando la industria de carbón en el futuro cercano. En respuesta a este problema, recuerda, therefore, en respuesta a este problema, muchas agencias han desarrollado el carbón limpio. Es una tecnología, ¿sí? Es, digamos, una tecnología en un intento de permitir el incremento del uso del carbón en el futuro. Ahora, pasemos a las siguientes. Empecemos ahora con las que nos sirven a nosotros para comparar y contrastar. La primera de ellas es however. However significa sin embargo. ¿Listo?
Este, sin embargo, casi siempre lleva una coma después, al igual que therefore y al igual que thus. Por ejemplo, ensuring the necessary longer term and larger scale support, however, remains challenging. Sin embargo, asegurar el necesario apoyo a más largo plazo y gran escala sigue siendo difícil. Otra que a veces la utilizan mis estudiantes, pero acá hay que, digamos, tener algo en cuenta. No se dice in the other hand, se dice on the other hand. Por otro lado, ¿sí? On the other hand. Entonces, netball, on the other hand, is played exclusively by women. En cambio, el netball se juega exclusivamente por mujeres. Otro ejemplo sería legal separation, on the other hand, comita, might be categorized as a virtual divorce. La separación legal, en cambio, puede considerarse virtualmente un divorcio. Pasemos ahora a las que nos muestran límite o contradicción. En esta encontramos despite o in spite of. Pilas, jamás se dice despite of, solo in spite of o solo despite. Recuerda que in spite of y despite significan lo mismo, es decir, a pesar de. Entonces, yo puedo decir lo siguiente: He got the job in spite of his prison record. Él obtuvo el trabajo a pesar del registro de que estuvo en prisión. Siempre es importante que recuerdes que nosotros podemos utilizar este despite o in spite of, pero lo usamos con un sustantivo. ¿Ok? Ahora, recession es el tiempo cuando un país o la economía de un país no está muy buena. Por ejemplo, John's company is doing extremely well despite the recession. Entonces, la compañía de John lo está haciendo extremadamente bien a pesar de la recesión. Recuerda que también se puede utilizar in spite of o despite con palabritas que sigan y estén en ing. Un ejemplo de ello sería: He was very fast in spite of being terribly overweight. Él fue muy rápido a pesar de ser o de estar terriblemente en sobrepeso. En lugar de in spite of también se puede dejar despite. Quedaría: He was very fast despite being terribly overweight. Ahora, a veces existen estudiantes que quieren utilizar esta palabrita nevertheless o nonetheless, que literalmente son lo mismo. Bueno, si tú eres uno de ellos, te digo que nevertheless es como however, significa sin embargo. Y por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente: Animal transport is nevertheless handled excellently. Sin embargo, el transporte de animales se realiza de forma excelente. En lugar de nevertheless puedes dejar nonetheless, sin embargo también. Animal transport is nonetheless handled excellently. Sin embargo, el transporte de animales se realiza de forma excelente. Ahora pasemos a aquellas palabras que nos sirven a nosotros para enfatizar, agregar o ejemplificar. Acá voy a empezar diciéndote algo. Si cuando estás haciendo escritos dices firstly, secondly, thirdly, deja de hacerlo. Usa mejor first, second and third. Suena mucho más profesional y de mucho más nivel. Uno de los ejemplos podría ser: First, through practice you will develop a better style. Second, your readers will appreciate your efforts. And third, you will get a raise. Primero, a través de la práctica desarrollarás un mejor estilo en cuanto a tu escritura. Segundo, tus lectores apreciarán tus esfuerzos. Y tercero, obtendrás un aumento. ¿Ok? Ahora, otro de los ejemplos, otra de las palabras es for instance. Bueno, para que lo veas más fácil. For example, ya te lo sabes. For example es por ejemplo. Pues for instance es su palabra de alto nivel. Es decir,
Cuando quieras decir for example, en un texto de alto nivel, di for instance. ¿Ok? Es lo mismo. Ahora, pasemos a las palabras que nosotros utilizamos normalmente para concluir. Estas palabras que utilizamos para concluir son to summarize, ¿sí? To summarize, que significa en resumen, para resumir, resumiendo, ¿sí? Como resumen, a modo de resumen. Entonces mira, use these words to summarize all your writings. Usa estas palabras para resumir todos tus escritos. Ahora, existe otra que también puede ser utilizada en la misma forma y es it can be concluded that. It can be concluded that. Puede concluirse que. Ahora, existe otra que también es similar, pero en este caso es como puede ser visto, as can be seen. Esta as can be seen significa como se puede ver. Por ejemplo, this apartment has absolutely fantastic views, as can be seen in the photos. Este apartamento tiene vistas absolutamente fantásticas, como puede verse en las fotos. Y la palabra que vamos a ver es la última de la tanda de este video y es finally, finalmente. Finally, and finally come the memory cells. Y finalmente vienen las células de la memoria. ¿Para qué? Para recordar todo lo que te dije hoy. Y recuerda, si no lo anotaste, vuelve a ver el video y empieza a hacerlo. Esto ha sido todo por hoy. Espero verte en la próxima clase. No olvides darle like si te gusta el video, recomendarlo con tus amigos y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Por cierto, no olvides que después de este despedida viene tu quiz. Así es de que déjame los resultados en los comentarios. Bye bye and thank you so much.